Gracias, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación. Para mí es un placer y un orgullo estar acá, además en este marco impresionante de la Universidad Nacional de Córdoba, así que más que feliz. La idea un poco de hoy es hacer una pequeña presentación, charla, taller, donde se generen algunas herramientas que sirvan para generar todas esas ideas que van a venir, como decía recién Enzo Cravero, a cambiar el mundo, a cambiar la ciudad y a cambiar el mundo. Tenemos una pequeña presentación, ahí estamos. Y quería empezar con esto, ¿no? Con las ideas, el poder de las ideas para transformar el mundo. Un poco el objetivo de esta conversación es contar algunas historias. Van a ver que me gusta mucho contar historias, historias que sean inspiradoras y que a todos los chicos que están del otro lado, que me vienen comentando que son un montón, y eso también es una muestra de que hay futuro, hay muchísimo futuro para la ciudad, para la provincia, para la Argentina, y que en las cabezas de todos esos chicos que están del otro lado con una camarita está el futuro, ¿no? Están las ideas que van a generar ese futuro y van a cambiar el mundo. Y la primera historia de la que quiero que desprendamos 2, 3 herramientas, 2, 3 ideas, es una historia de cómo se consumía contenido antes. Probablemente muchos de ustedes se acuerden que hasta hace unos años, para ver una película existía este famoso concepto, para ver una peli en tu casa, ¿no? Este famoso concepto de alquilar la película, ¿no? Ir a un lugar, el más famoso acá era Blockbuster, pero había un montón de los famosos videoclub, el videoclub del barrio, etcétera, etcétera. Y básicamente lo que se hacía era, vos llegabas, entrabas al local, había un montón de películas, lo único que veías para elegir esas películas era un pequeño mensajito atrás de la película, un resumen, una reseña que generalmente tampoco contaba demasiado de la película. Te peleabas con el que estabas al lado un poco para elegirla. Después de eso, una vez que la elegías, te la daban en una caja blanca, insulsa, bastante fea, la verdad. Llegabas a tu casa y empezabas a ver todos los créditos de la película. Es decir, esto es el final, sí, porque el anterior, el desconsiderado que vino antes, no la rebobinó. No pasó la cinta, digamos, para atrás, entonces la película empezaba por el final. Vos la tenías que rebobinar, se veía toda la película, te spoileabas un montón de partes, hasta que llegabas al principio, la veías, te gustaba o no, si tenías suerte te gustaba, después la rebobinabas porque eras un tipo considerado, no como el anterior, y una vez que hacías eso la tenías que ir a devolver. Acá tenemos los lugares donde las devolvías, las tirabas en ese buzoncito que se ve ahí, y guarda que no se te vaya a ocurrir devolverla 2 o 3 días antes porque eso te generaba una multa importante. Bueno, todo este contexto para la historia que les quiero contar, que empieza en el año 1997. Un tipo en el estado de California, en los Estados Unidos, decide alquilar una película para ver un sábado tranquilo en su casa. Alquila Apolo 13, una película sobre viajes a una expedición fallida, digamos, a la Luna. La película está buena, así que probablemente la disfrutó, pero la disfrutó tanto que se olvidó de devolverla. 2 días, 3 días, una semana. $40 tuvo que pagar cuando se dio cuenta que la tenía que devolver. Cuando fue a pagar esos $40, el tipo no lo podía creer, estaba indignado, entendía que no podía pasar esto y que teníamos que pensar una forma nueva de consumir contenidos en nuestra casa, ¿no? No podía hacer esto de tener que ir, venir, llevar la película, irla a buscar. Entonces se le ocurrió una idea que tenía como objetivo cambiar la forma en que consumimos contenido y películas en nuestra casa. Y desarrolló una página web, contrató a un par de programadores, desarrolló una página web donde estaban un montón de películas, con un pequeño tráiler, con una descripción un poco más amplia. Vos elegías la película, te la mandaban a tu casa, pagabas una suscripción mensual por eso, entonces no corrías riesgo de quedarte la película, vos la devolvías en cualquier correo, y con esa idea se buscaba cambiar un poco la forma en que se consumía contenido. Pero antes de seguir contándoles cómo termina esta historia de esta persona, capaz alguno ya se lo va imaginando, pero antes de contarle ya este pequeño relato, esta pequeña parte del relato nos deja 3 herramientas que nos van a servir para empezar a desarrollar ideas o que nos pueden servir para la ardua tarea que tienen por delante los chicos que están del otro lado en esta
maratón de ideas. La primera es mirar un poco más a nuestro alrededor, ¿no? Muchas veces nos creemos que desarrollar un invento, que pensar algo disruptivo es hacer algo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y un punto importante y un consejo, una recomendación es que nos sentemos y miremos un poco a nuestro alrededor, a nuestras actividades más cotidianas, ¿no? Como esta persona en el estado de California se le ocurrió algo relacionado con justamente mirar películas, ¿no? Algo que hacemos todo el tiempo. La clave está en mirar alrededor con una mirada crítica, con un espíritu crítico y decir, esto que se hace de esta manera se puede hacer de otra manera. Y ahí ese pequeño ejercicio tiene que ver con lo que los emprendedores llaman empezar desde el pain, empezar desde el dolor, ¿no? De lo que nos molesta, lo que podemos cambiar, lo que podemos hacer distinto. Cuando esta persona probablemente consumió un montón de películas y nunca se le ocurrió que podía consumirlas de otra manera, hasta que tuvo que poner los $40 porque se olvidó de entregarla. Entonces, empezar por lo que nos genera una incomodidad, por ejemplo, podríamos trasladarlo al ámbito de las ciudades, ¿no? O sea, tomarme un colectivo, un micro, llegar hasta un lugar, estar una hora arriba, trasladarme. Bueno, eso me genera probablemente una incomodidad. Y de esa incomodidad que me genera, probablemente, si me pongo a mirar un poco alrededor y a pensar ideas distintas, se me van a ocurrir ideas que pueden cambiar la ciudad, el mundo, ¿no? Y un montón de cosas con todas las actividades cotidianas que realizamos. Y en la tercera herramienta, tenemos más, pero antes de seguir con la historia, la tercera es usar los recursos que tengo a mano, los recursos que tengo a disposición. A mí se me podría ocurrir hacer una nave espacial que me lleve a Marte y empezar la vida en Marte, pero no sé nada de ingeniería aeroespacial, no tengo los recursos que tiene la NASA, digamos, entonces probablemente esa idea va a fracasar. Tenemos que desarrollar ideas a partir de lo que tenemos a mano y de lo que podemos hacer. Y hay un montón de cosas que podemos hacer con lo que tenemos a mano. Ese es el fundamento de la economía circular. Es decir, pensar con lo que otros no le prestaban atención, que podemos hacer un montón de cosas que cambien el mundo, que cambien nuestra ciudad, que cambien nuestra realidad. Pero voy a seguir un poco con la historia. Probablemente algunos ya se lo imaginaba. Si no se lo imaginaban, bueno, les cuento que esta persona que vio Apolo 13, que se lo olvidó y que tuvo que pagar $40, creó una aplicación, una compañía, no sé si alguno la conoce, se llama Netflix. Netflix nos brinda otra posibilidad, otras herramientas para pensar la forma en que consumimos contenido. El valor de Netflix no es la cantidad de películas que tiene, no son las películas que produce, son la idea revolucionaria de darse cuenta por primera vez de que la gente podía consumir contenidos en su casa desde su tele y desde su propia tele estar abierto a un montón de otras posibilidades. Lo que quizá es menos conocido es que Blockbuster, que hoy ya no existe, me comentaban recién cuando veníamos que estaba ahí en el centro, en la parte del centro de Córdoba, Blockbuster ya no existe. Pero en el año 2000 tuvo la posibilidad de comprar a Netflix y dijo, Netflix es una pésima idea, no va a funcionar. Pero Netflix nos enseña otra cosa. En los últimos 20 años, esta aplicación, esta compañía, cambió de modelo de negocio 4 veces. Empezó primero mandando películas por correo. Se dieron cuenta que ese modelo de negocio no iba a funcionar del todo, entonces cuando la tecnología se los permitió, empezaron a poner esas películas online, en streaming, lo que nosotros conocemos por Netflix. Ese fue el segundo modelo de negocio. El tercero es empezar a producir contenidos. Se dieron cuenta de que les iba a ir mucho mejor si producían sus propios contenidos y hoy los contenidos que produce Netflix son de los más vistos, los más consumidos. La Casa de Papel, por ejemplo, sin ir más lejos, es producido por Netflix. Se volvieron, digamos, y están poniendo en jaque a buena parte de Hollywood por producir sus propios contenidos. Cuarto modelo de negocio, antes de la pandemia, obviamente, empezaron a comprar un montón de cines antiguos, grandes, muy lindos, que estaban casi en desuso, y empezar a equiparlos para que vos vayas a ese cine a ver una película como si estuvieras en tu casa. Poner capaz una cama, un sillón muy cómodo, un pequeño café, y que vos vivas una experiencia. Revolucionar la idea del cine, de moverte a un lugar a ver un contenido, ¿no? Y esos 4 modelos de negocio en 20 años nos dan la cuarta herramienta. Si pensamos ideas, tenemos que pensar ideas que sean adaptables y flexibles. ¿Saben por qué? Porque estamos ante la revolución tecnológica y los cambios en la humanidad más grandes de la historia. O sea, parece quizá un cliché decirlo, pero la cuarta revolución industrial que estamos viviendo hoy tiene un impacto 3000 veces mayor
a las 3 revoluciones industriales juntas. Nuestra vida cotidiana cambia día a día de una manera que no nos podemos imaginar. En el teléfono que todos tenemos, yo lo tengo por acá, en este teléfono, un teléfono de gama media, tenemos más capacidad de cómputo que todas las computadoras que llevaron al hombre a la luna juntas en el año 69. Es decir, tenemos un poder enorme. Pero hace 20, 25 años nadie tenía este teléfono, ¿no? Los smartphones empiezan por primera vez en el 2007 y se vuelven masivos en el 2010 más o menos, ¿no? O sea, hace muy poquito tiempo que tenemos esta tecnología y ya todos la tenemos, ¿no? Y esa masividad lo que hace es que no sabemos qué es lo que va a venir. Vamos a hablar mucho de ciudades del futuro hoy. No sabemos cómo son las ciudades del futuro. La verdad, no tenemos ni la menor idea, pero tenemos que tener la capacidad de admitir que no sabemos, de saber que no sabemos y de generar estructuras que sean adaptables y que sean flexibles para esas ciudades. Entonces, cuando desarrollemos una idea, miremos un poquito a nuestro alrededor, a nuestra actividad cotidiana, a lo que hacemos en nuestro día a día. Empecemos desde el pain, empecemos desde el dolor, empecemos de lo que nos molesta, de lo que nos afecta, de lo que nos complica en nuestro día a día. No tiene necesariamente por qué ser algo, un gran dolor, puede ser algo que nos incomoda en nuestro día a día. Y ahora les voy a contar una pequeña historia también sobre esto. Usar los recursos que tengo a disposición, los recursos que quizás otro no utiliza, no mira, ¿no? Si hace 40, 50 años decíamos con los neumáticos o lo que sobra de los neumáticos vamos a hacer, por ejemplo, el suelo que está en muchas plazas, nadie se lo hubiera imaginado, ¿no? Pero tenemos que empezar a mirar lo que el resto de la gente no mira. Y eso es un ejercicio muy interesante que ahora vamos a tratar de hacer algún pequeño ejercicio para pensar esto. Y por último, ser adaptable, ser flexibles y generar estructuras que me permitan adaptar esa idea, ¿no? No quedarme con mi idea. A veces somos muy celosos de nuestras ideas. No tenemos que ser tan celosos, tenemos que tratar de quedarnos un poco con esa capacidad de ser flexibles. No sé si les gustan, a los que están del otro lado, a alguno le gustará Los Simpsons. Hay un capítulo en el que Homero Simpson quiere reemplazar a Thomas Edison como el gran inventor. Y el tipo se sienta, se pone un escritorio medio improvisado en el sótano, pone inventos y se queda con la hoja en blanco y está días con la hoja en blanco y no se le ocurre nada. Porque el tipo estaba totalmente, su objetivo era empezar a inventar. Y le pasará mucho cuando le dicen, che, tenés que ser creativo. No somos creativos, ¿no? O sea, no inventamos algo cuando queremos inventar algo o no se nos ocurre una idea cuando queremos que se nos ocurra la idea. Sino cuando tenemos esto, ¿no? Cuando tenemos una necesidad, un dolor, cuando miramos a nuestro alrededor. De hecho, después el capítulo, no quiero spoilear, pero probablemente muchos lo han visto, el capítulo termina con que Homero inventa una silla que cuando te caes, te amacás y te caes para atrás le salen 2 patas, porque eso fue lo que le molestó y lo que le afectó, ¿no? Entonces no era un gran invento, no era algo revolucionario, pero era lo que a él le sucedió en ese momento, ¿sí? Está buenísimo todo esto que estás diciendo, me podrían decir Augusto, o sea, tenemos que generar ideas nuevas, tenemos que generar ideas adaptables, flexibles, el mundo está cambiando. ¿Cómo lo hacemos, no? Sería capaz la pregunta, ¿cómo vamos hacia ese mundo distinto que estamos proponiendo? ¿Cómo agarramos y evitamos que nos pase lo que le pasaba a Homero de sentarnos en la silla y pensar en los inventos y que no se nos ocurra absolutamente nada, que puede ser la preocupación de muchos de ustedes que están del otro lado, ¿no? Que no se les ocurra algo revolucionario como quisieran. Y la respuesta está en la creatividad, ¿no? En ser creativos. Estamos justamente en un marco en el cual esto se entiende muy bien, ¿no? La Universidad Nacional de Córdoba es ejemplo a nivel regional de innovación, de sistemas educativos que piensan en la innovación, en la creatividad como forma y que se ponen por delante de los acontecimientos. Pero generalmente, o sea, estamos en una feliz excepción, pero generalmente, y acá hago también un mea culpa, yo siendo parte del sistema educativo, muchas veces nos olvidamos de la creatividad. Nos olvidamos de la importancia de fomentar la creatividad y fomentar las ideas creativas y diferentes y disruptivas. Y en esa creatividad, en esa capacidad de generar nuevas ideas está el verdadero valor de las ciudades del futuro. Ahora vamos a hablar un poquito de las ciudades del futuro, pero en esta capacidad, en la creatividad, está el verdadero valor de estas ciudades. Y déjenme contarles una pequeña historia, no sé si conocen a este muchacho, se llama Paul McCartney, tuvo en su momento una banda que fue bastante famosa. Y hay una historia que cuentan, que no sabe, como muchas de las historias, no sabemos si son reales, pero esta historia se sitúa en el año 1965, ¿no? Y Paul McCartney estaba soñando, dicen que estaba soñando con una melodía
que le parecía que estaba muy buena, pero se le ocurrió cuando estaba durmiendo, ¿no? Y soñaba y se levantó y tarareaba. Y para no olvidarse de la melodía le puso una letra sobre lo que estaba viendo a su alrededor, que eran huevos revueltos que estaba desayunando. Esa canción después también le fue más o menos bien, era, no sé si la conocen, Yesterday. Esa canción fue primera por años, digamos, por meses en las canciones más escuchadas. Es de las canciones más escuchadas de la historia de la música. Es un temón. Y se le ocurrió cuando estaba durmiendo, ¿no? Entonces esto nos pone un poco ante una disyuntiva, que es las grandes ideas a veces se nos ocurren en los momentos menos adecuados, no en los momentos donde nosotros creemos que vamos a desarrollar una gran idea. Entonces uno podría pensar, un compositor responsable sería el que se levanta a las 7 de la mañana, se va al estudio, agarra la guitarra, el bajo, se pone a escribir, se pone a componer. Y en cambio, digamos, que es un genio total, se le ocurrió mientras estaba durmiendo, ¿no? Y acá un poco el mensaje podría ser tenemos que darnos más tiempo para dormir, ¿no? Para descansar, para hacer cosas diferentes, para estimular nuestra creatividad, nuestro espíritu, si se quiere, a otro nivel. Yo en este momento estoy dando esta charla, la verdad, viendo verde en un ámbito vidriado, hermoso realmente. En estos ámbitos es donde se fomenta la creatividad, no en una silla sentado en el sótano con un papel enfrente, ¿no? A muchos les habrá pasado que de alguna manera se les complica desarrollar una idea, y la clave está justamente en generar estas nuevas formas de pensar creativas. Entonces les voy a proponer un ejercicio a todos los que están del otro lado, a los que están acá presentes. Mariano, si me querés dar una ayuda también. Tienen que pensar en dos objetos. Cualquier tipo de objeto, dos. Si querés contármelos. Ya, así de una. Así de una, si quieren pensar un rato los que están del otro lado. Dos cualquier objetos. Objeto, cualquier tipo de objeto. Damos tiempo además para que el resto puedan pensar también. Me nace pensar en algo de la movilidad, como si fuese un auto. ¿Un auto? O una moto. Una moto. Y en algo más cotidiano, como puede ser un tacho de basura, por ejemplo. Un tacho de basura, perfecto. Y lo de la moto te voy a pedir que me lo cambies, porque tiene que ser un objeto un poco más chico, capaz que entre en este espacio. Ajá, bueno. Un tacho de basura, perfecto. Sí. ¿Y puede seguir siendo una movilidad, por ejemplo, un monopatín o no? Un monopatín. Bueno, un monopatín. Dale. Perfecto. Entonces tenemos un tacho de basura y un monopatín. Ahora, Mariano, viene la parte fácil. Entonces, ¿cómo los usarías para escapar de un ascensor que se quedó trabado? y acá te compliqué la vida. Pero está bueno, porque un tacho de basura puede tener muchas cosas adentro que te pueden servir Excelente. A los MacGyver para sacar ahí qué onda. Revisar un poco asqueroso, pero bueno, estoy encerrado, tengo que... Sí, total. El monopatín también tiene como una forma... Sí, el monopatín también. Perfecto. Sí. Bueno, este pequeño ejercicio que alguno puede decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Son ejercicios que se usan para entrenar el pensamiento lateral, para entrenar la creatividad, ¿no? Con lo que tenemos alrededor, con lo que tenemos disponible. Obviamente no vamos a ir, digamos, en el ascensor con cualquier cosa. Me gustó igual que me pusiste el tacho de basura para sacar cosas de adentro. Sí, eso está bueno. Estuvo bueno eso. Buen recurso. Pero hay un montón de ejercicios así que lo que sirven un poco es para entrenar esa creatividad y esa capacidad de usar las cosas que nunca pensaríamos que se iban a usar para lo que la terminamos usando, ¿no? Eso es un poco el objetivo del pensamiento creativo y de la forma de desarrollar ideas o herramientas que nos permitan justamente cambiar el mundo. Y antes que sigas, que me parece que también es clave, que se nos enseña muy poco a ejercitar la creatividad, que también hay como un bache educativo en las infancias, incluso en las carreras universitarias, para aprender a ser creativo o para aprender a ejercitar esa parte que es fundamental para cualquier ámbito, ¿no? Completamente, estoy completamente de acuerdo. Y eso un poco tiene que ver con algo que está muy bueno de lo que se está haciendo hoy, ¿no? Que es justamente entrenar en esa creatividad, darle la oportunidad a todos los jóvenes que están del otro lado para desarrollar esas ideas
que pueden cambiar la ciudad, que pueden cambiar el mundo. Y hablando de cambiar ciudades y hablando de cambiar el mundo, quiero meterme un poquito en las ciudades del futuro, ¿no? Que es un poco el tema que está de fondo en toda esta ideatón y en esta conversación. Y quiero meterme con qué es lo que le daba valor a las ciudades en el pasado y qué le va a dar valor a las ciudades en el futuro. En el pasado, en la Edad Media, digamos, lo que le daba valor a las ciudades era su capacidad de defenderse y de protegerse, ¿no? Por eso los muros en la ciudad, digamos, es una típica ciudad de la Edad Media, por eso las callecitas que parecen recovecos, ¿no? Porque si de repente viene una invasión, yo me tengo que proteger y me tengo que defender. Por eso muchas de las ciudades fueron construidas, digamos, colonialmente en valles, en lugares que estén protegidos naturalmente, y obviamente también los recursos naturales que tengan, ¿no? Cerca de un río, o cerca de una montaña, o rodeada, digamos, de lugares donde se pueda cultivar, cosechar, etcétera, etcétera. Ese era el valor, el poder que tenían las ciudades en la Edad Media, por hablar de un periodo amplio, ¿no? Pero incluso buena parte de la modernidad también. En el siglo XX, digamos que es un poco el siglo XX largo, es incluso lo que estamos viviendo hoy, el valor de las ciudades estaba puesto en sus industrias, ¿no? En la capacidad, no solamente en la cantidad de gente que tuvieran como mano de obra para esas industrias, sino en las industrias que generalmente empezaron a crecer alrededor de las ciudades de forma un poquito desordenada y que generaban valor a partir de elementos muy tangibles y muy concretos. ¿Cuántos autos hiciste en las afueras de la ciudad? O cuánta cantidad de petróleo, digamos, produjiste a partir de los recursos naturales que tenés. Esas son las ciudades del siglo XX. Las ciudades del siglo XXI son totalmente distintas. El valor de las ciudades del futuro, que son ciudades que tienen otras características sin duda, está en todas estas lamparitas que vemos alrededor, en el talento de sus ciudadanos. En los años 50, Peter Drucker, que es un famoso estudioso, académico y consultor, decía que el valor y el poder de las organizaciones del siglo XXI iba a estar puesto en el talento. Y las ciudades del futuro tienen su principal valor en el talento de sus ciudadanos. ¿Qué hablamos por talento? Básicamente la creatividad, la capacidad de generar nuevas ideas, el conocimiento. Bueno, estamos en un marco espectacular para desarrollar eso, pero ese es el valor de las ciudades del futuro. Ahora vamos a ver un poquito por qué. Y para generar ese talento, para generar esa capacidad, de hecho el mundo está en una especie de batalla por el talento. Todas las compañías están, en sentido figurado obviamente, matándose por encontrar talento, ¿no? Y el que tenga ese talento va a ser el que tenga el poder en el mundo del siglo XXI. Entonces, para fomentar este talento, la Organización de las Naciones Unidas lo dice, no lo digo yo, las ciudades del futuro tienen que ser más verdes, tienen que ser circulares, sostenibles, tienen que tener cercanía, y la quinta característica, que es la que a mí más me gusta porque es la más disruptiva y la escuchamos muy poco, tienen que tener ciudadanos que sean felices, ¿no? Y acá está un poco la clave de la cuestión. Muchas veces o muy pocas veces pensamos en el concepto de felicidad a la hora de desarrollar una idea, ¿no? Queremos ganar mucha plata, queremos que nos vaya muy bien. Y si pensamos en hacer felices a las personas que van a usar eso, que van a usar el sistema de transporte, que van a usar nuestra aplicación que desarrollemos, que van a usar las plazas en el espacio público, porque la felicidad está totalmente atada, y no me quiero poner muy filosófico, pero la felicidad está totalmente atada a la creatividad, al talento, a la capacidad de generar ideas nuevas. ¿Dónde creen ustedes que se les ocurren mejores ideas? ¿En un embotellamiento en el auto? ¿O en un micro, en un colectivo? ¿O de repente saliendo a caminar un poquito por el parque, teniendo un paseo en un espacio verde? Fíjense esta ciudad súper verde, súper sostenible, cercanía, donde podemos consumir lo que tenemos cerca, los negocios de cercanía, locales, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que dicen las Naciones Unidas que tienen que ser las ciudades del futuro. Esto es lo que nosotros tenemos que pensar como idea para el mundo del futuro, y la clave está en el desarrollar el talento. Y esta es la clave de la economía del conocimiento, que es la economía de las ciudades del futuro. Y les quiero contar 3 historias y ya termino. Tres elementos, ¿no? Apple, digamos, no nos vende teléfonos celulares y computadoras. No sé si alguno tiene un iPhone. Hasta hace un tiempo, yo tengo Samsung, pero hasta hace un tiempo la mayoría de los iPhone venían con una leyenda atrás que decía hecho en China, ensamblado en China, diseñado en San Francisco. ¿Dónde creen que está el valor económico del iPhone, ¿no? ¿Quién gana más de esa ecuación? ¿El tipo que lo juntó en China
o el tipo o uno de los que diseñó un componente mínimo de la pantalla del iPhone en San Francisco. Me parece que la respuesta en ese caso es obvia, ¿no? Lo que nos ofrece Apple no es un teléfono, no es una computadora, sino que es un concepto, el concepto de simpleza, el concepto de sofisticación y el concepto de pertenecer, digamos, a un círculo de personas que tienen estas características, ¿no? Por eso todas las computadoras son iguales. Si vemos de otras marcas, las computadoras son diferentes. Las de Mac son todas iguales. Bueno, el objetivo es que lo que te están ofreciendo es un concepto. Y un concepto no es tangible, ¿sí? El valor de la economía del siglo XXI está en elementos que no son tangibles. Como decíamos, la felicidad, la sofisticación, la simpleza, la capacidad, digamos, de desarrollar ese talento, esas ideas. Y las ideas justamente son algo que no son tangibles. Probablemente muchos de ustedes vayan a trabajar en profesiones donde la importancia esté en lo no tangible, no en la cantidad de autos que pudiste producir o en la cantidad de petróleo de barriles de petróleo que sacaste, sino en la idea revolucionaria que tuviste para cambiar el mundo, tu ciudad o tu barrio. Segunda marca muy conocida, Coca-Cola, ¿no? ¿Qué nos ofrece Coca-Cola? Una bebida gaseosa. Hay un montón de bebidas gaseosas, ¿no? Alguno podría decir, me gusta más esta, me gusta más la otra. Pero ¿por qué Coca-Cola tuvo éxito? Porque habla de felicidad, habla de compartir. Eso es lo que te ofrece Coca-Cola, lo vamos a ver en cualquier publicidad, ¿no? La gente que está tomando Coca-Cola está contenta, ¿sí? Y eso es el diferencial, ¿no?, del concepto. Siempre uso estos dos ejemplos y ahora que estamos en Córdoba vamos a hacer un ejemplo local, que es el caso de Grido, ¿no? ¿Qué es lo que nos ofrece Grido, digamos, o qué es lo que nos vende Grido? ¿Nos vende helado? No, hay un montón de heladerías, ¿no? Pero nos vende también la posibilidad de compartir, nos vende también la posibilidad de, o el concepto, la idea disruptiva de tomar helado durante todo el año, ¿no? Que era algo que no estaba presente anteriormente. Las ideas son los que generan que las compañías crezcan. Entonces, una idea puede cambiar el mundo, una idea puede cambiar una ciudad. El objetivo de esta conversación, de esta charla, de este ejercicio, no es generar la mejor idea, no es generar una idea, si se quiere, revolucionaria, es generar una idea que pueda cambiar el mundo, nuestro alrededor. Y la economía del siglo XXI, y la economía circular que se viene, el objetivo está puesto en poder desarrollar esas ideas que cambien el mundo, en poder ser creativos y en poder llevar adelante esas ideas, ¿no? En poder saber los recursos que tengo para llevar adelante esas ideas y en ir por ellas. Así que por mi parte no me voy a extender mucho más, simplemente una invitación para todos los que están del otro lado para que sigan desarrollando ideas. En ningún momento crean que sentarse un rato y pensar y que desarrollar una idea es perder el tiempo, todo lo contrario, es la actividad más productiva que puede haber en el siglo XXI, así que piensen mucho, desarrollen un montón de ideas, piensen y repiensen, desaprendan todo lo que creemos que sabemos, piensen fuera de la caja y principalmente tengan el objetivo de cambiar el mundo y de cambiar la ciudad, porque eso se puede hacer, están los recursos para hacerlo y el principal recurso que tiene una ciudad para cambiar es el talento de sus ciudadanos y me pone muy contento que haya un montón de gente del otro lado que tiene esa idea, así que gracias por el tiempo, un placer enorme estar acá y sigan pensando ideas que puedan cambiar el mundo. Fuerte ese aplauso.